Familia, ¿cómo están? Ahora sí, ¿se escucha bien? Sí. Sí, como que de pronto Bueno, se queda. gracias por estar aquí, Dila, Lilia, Marcelita, Patti. Gracias por estar acá. Eh, Están honrando al Señor. Justo hoy vamos a dar un mensaje que creo que es vital. Denme un momentito. Hola, ¿me escuchan? ¿Ahí sí? Sí, pero está grabando con volumen. Súbele el volumen. Voy a hacer unos ojitos. Ya. ¿Me pueden poner un dedito para arriba para saber si se escucha bien? Bien, acá estábamos teniendo una interferencia feroz, un ruido horrible. Em, Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú estás aquí. Tú vas a traer libertad hoy, Señor. ¿Hay alguna área de nosotros que no está rendida, Señor? Y es eso lo que tú quieres transformar esta noche. Por eso te entrego, te entrego este mensaje que venía de tu corazón. Te entrego este tiempo, Señor. Te pido que rodees la casa de mis hermanas, cada una de sus casas, con ángeles de gloria, Señor. Tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, Señor. Por eso te pido, Señor, que sus casas, sus hijos, sean rodeados con tu gloria, Señor, con tus ángeles. Señor, atamos todo espíritu de venganza que quiera venir a tirar por la borda lo que tú has puesto en nuestro corazón, Señor, para esta noche. Señor, bendigo a mis hermanas, bendigo a quienes no han podido conectarse, Señor, y a quienes van a llegar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien. Bueno, desde que empezamos como Casa Job, le hemos dado muchísimo énfasis, que es parte de nuestra misión y de nuestra visión, darle mucho énfasis a lo que es la sanidad interior. Y, y hemos hablado muchísimo de sanidad interior, de lo que es la falta de perdón, eh, cómo nosotros podemos llegar a ser sanados eh, por medio del perdón, ¿cierto? De tener una comunión diaria con el Espíritu Santo. Y hay algo que se vino a nuestra mente esta última semana que ha pasado, que creo que para todos ha sido una semana difícil, una semana con hartas luchas, no solo luchas en lo laboral y en quizás físicamente cansados, sino que la lucha espiritual es grande, hermanas. La lucha espiritual está en aumento cada vez, nosotros lo podemos sentir. Hoy día que yo iba a dar este mensaje, viví un desánimo brutal, unos pensamientos que venían a mi cabeza que yo decía, ¿de dónde viene? ¿Qué? ¿Por qué? Empecé a escarbar parte de mi pasado que no había ido hace muchísimo tiempo y eso me empezó a desanimar. Eh, y empecé a darme cuenta que eran estos ataques del enemigo para desanimarnos. Cada vez que vamos a recibir algo o que vamos a entregar algo, eh, el enemigo va a venir a querer robar esa semilla. Y es por eso que siempre les insto, hermanas, estemos siempre atentos, orando, porque la lucha espiritual hoy es grande y viene un tiempo aún más difícil para la iglesia. Se vienen tiempos de mucho desafío, de donde la palabra dice que tú sí seas sí y que tú no seas no, y van a venir tiempos donde de verdad vamos a ser pasados por fuego y nuestro sí va a tener que ser que sí y nuestro no va a tener que ser no. Un tiempo de ser radicales,
que eso incomoda mucho, nos incomoda a todos mucho, nos saca de nuestra zona de confort. Y una de las cosas que quiero hablarles hoy es acerca de qué es lo que es la honra. La honra, hermanos, es el lenguaje del cielo. ¿Cuál es el antónimo de la palabra honra? Es queja. Entonces podemos decir que la honra es el lenguaje del cielo y la queja es el lenguaje del infierno. En Romanos 12:10, para los que tienen sus Biblias, dice, ámense los unos a los otros con un amor fraternal. Y en cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Una cultura de honra abre los cielos, hermanos. Abre los cielos. Aquí Pablo le escribió esta carta a los romanos de ese tiempo y nos insta constantemente a elegirnos, a preferirnos, a honrarnos. Vivimos en una generación donde, a ver, nadie me puede decir que no ha sido sarcástico alguna vez. Vivimos en una generación donde el sarcasmo reemplazó el respeto. La crítica se volvió casi un entretenimiento y la deshonra se normalizó. Se ha normalizado a tal grado, que hoy en día han habido grandes iglesias enormes de miles de asistentes que se han dividido y ya no existen más. Ahora en la prédica, o sea, en el mensaje apenas empezamos, mi esposo puso unas alabanzas hermosas que para mí y para mi esposo fueron clave cuando nos convertimos, que era Hillsong. Hillsong es una iglesia, era una iglesia americana en Estados Unidos, que por el pecado y por la falta de honra se dividió. Pero todavía escuchamos la música de Hillsong y todavía nos hace llorar y adorar al Señor. Entonces, el enemigo viene con esta artimaña sutil a destruir la iglesia, a destruir la familia, a destruir los matrimonios. Hoy día las redes sociales se premia la humillación pública, se aplaude al que destruye, al que expone, al que ridiculiza. Pero el reino de Dios funciona completamente diferente, hermanos. El reino no avanza por fuerza y no avanza por manipulación y no avanza por el talento, no avanza por cuánto yo soy bueno para contactar personas, para traerlas a la congregación. No soy buena, el reino no avanza si yo soy buena tocando algún instrumento, por ejemplo, porque donde existe la honra, el reino avanza. Siempre, siempre. Donde existe la honra, el reino de Dios está avanzando. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios misma. La presencia de Dios misma es la honra. Y donde reina la deshonra, la gloria comienza a retirarse, ¿cierto? No sé si han escuchado por ahí quienes ya llevan años en el Evangelio que nosotros siempre nos dijeron, los demonios se alimentan de las malas palabras. A nosotros nos decían eso cuando nos convertimos en esta iglesia. Nos decían, los demonios se alimentan de las malas palabras que decimos. Y suena como bastante, a ver, ¿cómo decirlo? Suena como súper repetitivo, pero es real. Es real. Aunque no lo creamos, es real. Y hoy día no quiero enseñarles solamente un principio moral, ¿ya? Que decir malas palabras, que decir groserías, no. Tampoco quiero que se vayan a dormir a sus camitas pensando en que chuta, yo digo malas palabras de repente y sentir culpa, no, no, porque por eso estamos aquí, porque esta información necesita entrar a nuestra cabeza y luego a nuestro corazón. Entonces, quiero mostrarles la ley espiritual del principio de la honra, porque la honra es un principio espiritual. ¿Qué significa honra? Es una palabra hebrea que significa que dice kabod. La palabra hebrea es
kabod, con K de kilo, A de larga, O de dedo, kabod. ¿Qué significa? Tiene varios significados, que significa peso, valor, importancia, gloria. Es decir, la honra se traduce en todos esos, en todas esas palabras, digamos. Honrar significa darle el peso a alguien, darle la importancia a alguien, aunque ni siquiera esa persona crea que realmente la tiene. Y la deshonra hace exactamente lo contrario. Le quita el peso, lo vuelve común. Por eso Jesús dice, no sé si han leído esa parte de los evangelios, donde se cuenta la historia de Jesús y habla de que ningún profeta fue aceptado en su propia tierra. No porque hubiera menos unción, sino porque dejaron de darle valor. De hecho, cuando Jesús quiere ir a Jerusalén a hacer milagros, ¿cierto? A hacer que la gente fuera sanada y libre, no pudo hacer ningún milagro. ¿Y saben por qué pasó eso? Porque la gente no creía en él. ¿Por qué no creían? Porque Jerusalén vio crecer a Jesús. Lo vio convertirse en un infante de 5 años, lo vio convertirse en un adolescente de 14, de 15. Luego a sus 18 seguro se puso a trabajar, a los 20 lo vieron con sus amigos, de aquí para allá, ayudando a su papá. Quizás en algún momento estuvo metido en algún problema. No, ¿qué vamos a saber nosotros si él fue humano también? Entonces, la gente ya conocía quién era Jesús, pero no sabían que él era el Hijo de Dios. Pero sí habían conocido cómo Jesús creció. Por ende, ya conocían su realidad. No sé si a ustedes les pasa, a nosotros nos pasó mucho, bueno, y todavía nos pasa. Nuestros cercanos, así como familia, no creen mucho en las cosas que nosotros les podemos decir o predicar, pero sí pueden creer que otras personas les prediquen a ellos, no nosotros. Y eso al principio era un poco doloroso, nos sentíamos incómodos, pero después entendimos el principio de la honra. Eso pasa cuando hay un peso sobre ti de tu pasado, ¿cierto? Y cuando tú cargas tu pasado y la gente ha conocido tu pasado, no van a creer que lo que tú estás hablando son palabras de vida. Esto le pasó a Jesús, ¿cierto? Se volvió común. Lo santo se volvió común. El primer principio de la honra, hermanos, es que la honra no depende de la otra persona. Depende del estado de nuestro corazón. Es muy difícil honrar a quien, o sea, es muy fácil honrar a quien nos trata bien. Eso se nos da con naturalidad. Es fácil ser amable y ser gentil con un jefe condescendiente, regalón, que nos da días libres, ¿cierto? Que nos deja irnos temprano, que nos da el almuerzo en el trabajo, que tiene buena onda con todos los trabajadores, ¿cierto? Con este tipo de jefes es muy fácil ser amable, es muy fácil honrar. Se nos da hasta natural. El ser humano honra lo que merece honra. Pero es muy difícil honrar a quien nadie honra. Dios nos llama a honrar incluso cuando esto no es visible, porque la honra es un principio espiritual y todo lo que es espiritual viene de Dios, ¿cierto? Porque todo lo que vemos, dice la palabra, fue creado de lo que no podemos ver, ¿cierto? Entonces, la honra habla de quién soy yo. Mi boca habla de lo que es María José aquí en su casa, de lo que es María José en Casa Job, de lo que es Majo con su familia, con sus amigos cercanos, ¿cierto? Con su esposo. Eh, y la palabra del Señor, no recuerdo en qué parte dice, pero dice de la abundancia del corazón, habla la boca. Ahí el rey Salomón, que lo escribió en los Proverbios, habla directamente de que la honra habla directamente de quiénes somos nosotros, de lo que tenemos dentro de nosotros. Y eso hoy el Señor quiere transformarnos. El rey David honró a Saúl y Saúl quería matarlo. No sé si recuerdan esta parte de la historia del rey David, que
Saúl lo estaba persiguiendo para asesinarlo. Y, y llega el momento que Saúl se encuentra durmiendo en una cueva y David lo ve y lo encuentra solo, desarmado, sin ninguno de sus guardias y con su lanza en la mano. Tuvo la oportunidad para asesinarlo, pero él decidió honrarlo. Aunque Saúl era el enemigo acérrimo de David. Entonces, David nunca confundió el pecado de Saúl con la autoridad que Dios había permitido sobre él. Nunca, nunca, nunca. Por eso él dijo, nunca tocaré al ungido de Jehová, porque Saúl había sido ungido. ¿Se desvió del camino? Sí. ¿Hizo cosas indebidas? ¿Hizo su propia voluntad y no la de Dios? Sí, pero él había sido ungido por Dios. Entonces, David entendía algo que muchos hoy no entienden. Cuando deshonras la autoridad, terminas dañando tu propio corazón. ¿Por qué? Porque la honra es un principio espiritual, ¿cierto? Segundo principio de la honra abre puertas espirituales. Lo que les comentaba adelante, Jesús llegó a Nazaret. La Biblia dice algo impresionante. Dice que Jesús no pudo hacer milagros allí. No dice que no quiso, sino que no pudo. ¿Por qué? Porque la honra había desaparecido. La gente decía, ¿no es este el hijo del carpintero? Lo hicieron común, ¿cierto? Y donde no hay honra, no hay capacidad de recibir. Entonces, yo me pongo en la posición de Jesús ahora que vivimos en este lugar, un sitio donde yo hace 20 años no viví, hace 20 años acá crecí en este barrio, en este sitio, y todavía no empezamos con el tema de salir a predicar, de buscar un lugar, ¿cierto? Para no solo hacerlo online, sino presencial, que es el diseño que Dios nos ha dado. Eh, pero creo que también va a pasar que va a haber gente que me va a ver y va a decir, uy, esta no era la que hace unos años atrás andaba metida en las fiestas, eh, con trago, con drogas, con alcohol. ¿No era ella la que andaba en autos, en las discotecas? Obviamente que sé que lo van a decir, por supuesto que sí. Y la gloria es para el Señor que ya no estoy en eso, ¿cierto? Entonces, la honra prepara el terreno donde los milagros florecen. Desde una perspectiva psicológica, bueno, ustedes saben que yo amo la psicología, entonces la perspectiva psicológica moderna confirma algo sorprendente. Todo ser humano posee una necesidad profunda de ser visto. Todo ser humano. De ser visto, reconocido, valorado. Cuando una persona vive años siendo descalificada, su cerebro comienza a esperar el rechazo. El cerebro está predispuesto a esperar que le vaya mal, a esperar maltrato verbal o físico. El cerebro ya está preparado para recibirlo. Se activan los mecanismos de defensa como la hipervigilancia, ¿cierto? Nuestra amígdala cerebral empieza a trabajar constantemente como una baliza en todo tiempo. Comienza la desconfianza, el aislamiento, ¿cierto? Pero cuando alguien experimenta una honra genuina, nuestro sistema nervioso reduce el estado de alerta. Y una de las cosas que nosotros hemos aprendido con los años es que no solo la honra abre puertas espirituales, sino que sana el corazón de la otra persona. Cuando le decimos, mando un audio, por ejemplo, o hablo con alguien, eres tremenda mujer, Dios te va a usar, Dios te está sanando, levántate, sal de ese pozo de oscuridad. Eres una madre maravillosa, eres una mujer increíble, eres bella por dentro, por fuera, tienes cualidades inigualables. Hemos introducido en nuestro vocabulario la honra. ¿Por qué? Porque eso sana. Y somos agentes de sanidad en el reino. Entonces, la persona empieza a experimentar seguridad. El cerebro de la persona que recibe honra empieza a experimentar seguridad.
Y donde existe seguridad, hay crecimiento. Y no es casualidad de que Dios trate a sus hijos con tanta dignidad. No es casualidad, porque la honra sana. La vergüenza enferma. La honra restaura nuestra identidad como hijos. Y la deshonra destruye el alma, destruye relaciones, ¿cierto? Por ejemplo, cuando he visto muchísimo matrimonios en nuestro tan ajetreado caminar cristiano, en iglesias, en todos lados, en algún momento estuvimos con unos pastores que ellos se especializaban, tenían el llamado como a la liberación, ¿cierto? Este tema espiritual súper brutal para nosotros, era como demasiado. Y ellos sacaban demonios y los demonios se iban de la gente. Pero un día nos invitaron a tomar el té y se sienta la esposa, la pastora, el pastor, y nosotros sentados como invitados a tomar el té. Y el pastor empieza a decir, bueno, muchachos, qué alegría que estén, qué sé yo, bla, bla, bla. Y la esposa de repente deja la taza y dice, ¿por qué están mintiendo? Eso no es así, tú siempre andas mintiendo. No le crean. Empezó a desacreditar a su esposo ahí. Y nosotros nos sentíamos súper incómodos. Y nos dimos cuenta que ese lenguaje de deshonra hacía que el pastor se sintiera cada vez más disminuido. Porque posiblemente esto pasaba también no solo en público, sino en privado. Entonces, cuando yo les hablo de que la honra sana, la honra levanta, la honra trae bendición no solo a quien la emite, no solo a quien la quiere regalar, sino a quien la recibe, ¿cierto? Eh, si hablamos desde la caída de Satanás, Satanás trabaja mediante la deshonra, siempre, siempre, siempre. Palabra de deshonra, hay un demonio. Hay un espíritu inmundo detrás de esa palabra, detrás de esa persona, ¿ya? Toda caída comienza con una deshonra, toda separación, toda ruptura de relación, todo matrimonio roto comienza con una deshonra. Se viene a mi mente que mi esposo siempre me dice, hace un tiempo atrás mis padres nos dieron una ofrenda. Entonces me dijeron, bueno, hija, esta ofrenda es para que tú hagas tal cosa, no sé, por ejemplo, para que compres el vidrio que te falta en la sala. Sí, sí, hoy agradecidos, felices estábamos los dos, pero resulta que después a mí se me ocurre, empiezan a aparecer miles de cosas que faltan y ocupé el dinero en otra cosa, no en el vidrio. Y mi esposo, que él tiene una capacidad intrínseca aquí del alma interna, innata, de honrar a las personas, me dice, lo que tú estás haciendo, aunque tus padres no se den cuenta, los estás deshonrando. Porque ellos te dieron ese dinero para que tú compraras el vidrio, no para que compraras las verduras de la casa, no para eso. Y eso es deshonrarlos. Y quedé tan mal, dije, wow, sí, nunca lo había visto así. Porque en el fondo ellos pensaron en que necesitábamos el vidrio y nos regalaron la plata para el vidrio, nos ofrendaron. Pero ¿qué pasó conmigo? Se me ocurrió comprar otra cosa y ahí quedó la plata del vidrio. Entonces, son pequeñas sutilezas, pequeñas, que cualquiera diría, ay, pero no es para tanto, la plata era para la casa igual. No, era para la casa, pero de acuerdo a lo que tus padres sabían para qué era ese dinero, era para el vidrio. Entonces yo dije, wow, tiene toda la razón. Lucifer dejó de honrar a Dios. Adán dejó de honrar la palabra que Dios le había dicho. Caín dejó de honrar a Abel. ¿En qué momento Caín dejó de honrar a Abel? ¿En qué momento el odio comenzó a apoderarse de su corazón? Empezó con una palabra de deshonra. Cam
No sé si, no sé si, bueno, recuerdan, Cam, hijo de Noé, cuando se abre el arca, ¿cierto? Llegan a tierra y Noé estaba tan cansado, estresado. eh, Dios, ¿dónde estás? Prácticamente Noé se emborracha con unas viñas, unos viñedos que habían. Se emborracha, se desnuda y él tenía 3 hijos. Cam, Jafet y no recuerdo el otro, negro, Sem. Sí. Sem. Entonces, Cam, los otros hermanos cuando fueron a encontrar a Noé, fueron de espaldas, para no, porque vieron de lejos a su papá sin ropa y dijeron, wow, vámonos de espalda. Entonces se acercaron con una manta de espalda hacia Noé, su padre. ¿Para qué? Para no deshonrarlo, para mirarlo desnudo. Pero ¿qué hizo Cam? Lo miró de frente y se rió de él. Entonces, cuando hablamos de honra, son pequeñas sutilezas que abren las puertas del cielo. Absalón, hijo del rey David, le hizo un tanquetazo, un golpe de estado a su padre para quitarle el reino. Judas dejó de honrar a Jesús. ¿En qué momento entró la deshonra a su corazón? Cuando pasó por él el primer pensamiento de deshonra hacia Jesús como su persona, como hombre. Si observamos el patrón, antes de cada traición, antes de cada ruptura, hubo deshonra. Porque la deshonra siempre precede, la división. La deshonra divide. Y el lema del adversario, del enemigo, es divide y reinarás. Esa es la táctica del enemigo para la humanidad completa. Todo reino dividido no prevalece. ¿Y por qué se dividen los reinos? ¿Por qué se dividen las familias? ¿Por qué se dividen las iglesias, las congregaciones? Por una palabra de deshonra. Alguien dijo algo del pastor, lo vieron en algo y esa persona fue y dijo, yo lo vi. Él es esto, esto, esto y esto. ¿Me entiendes? Cuando la palabra dice que el amor cubre multitud de pecados. Y, y me pongo en la mente cuando Cam decidió deshonrar a Noé, pero sus otros 2 hijos lo cubrieron con una manta, incluso de espaldas, para no ver su desnudez. De espalda lo cubrieron con una manta y ahí cubrieron su pecado, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros no estamos tan dispuestos a cubrir el pecado de otro, a cubrir la desnudez de otro. Y eso es deshonra, ¿cierto? Otro principio de la honra es que la honra produce una protección espiritual. Hay personas que, hermanos, se los digo porque yo fui de esas personas, ya no estoy hablando de nadie, oraba mucho, ayunaba mucho, muchísimo, pero como había dolor en mi alma, lo que salía de mi boca era solo basura. Ay, que hace frío, ay, que hace calor, ay, no, no quiero ir a la iglesia, ay, mi esposo, quiero otro esposo, no quiero este, ay, no, que me duele el posparto, ay, que acá, claro, había dolor, había depresión, había trastornos dentro de mí, no resueltos, había falta de perdón, etcétera, pero a raíz de eso, la deshonra comenzó a dividir. ¿Qué dividió? Mi matrimonio, amistades, etcétera. Hablar mal de todo el mundo o hablar mal. Cuando hermanos estén sentados a la mesa con alguien, esto me lo estoy diciendo a mí primero, ¿ya? Cuando estén sentados a la mesa con alguien que está deshonrando a otra persona, no sean testigos. No sean testigos. Y no solamente decir, no, mira, yo me paro y me voy porque yo no escucho palabra de deshonra. No, porque nosotros vinimos a romper las obras de las tinieblas. Nosotros no vinimos a ponernos de acuerdo con la oscuridad. Entonces, ¿de qué estás hablando? No hables mal de esa persona, porque esa persona no está acá. ¿Podrías decirle lo mismo si ella estuviera acá? No me parece bien. Simple.
dejan la semilla, dejan la inquietud en la persona. Y eso, hermanos, va a causar lo que causaba Jesús por todos lados, porque decía la verdad, porque decía las verdades espirituales, porque vino a romper con estas leyes absurdas que tenían los judíos, ¿cierto? Y como él vino a romper los esquemas, lo odiaban, lo perseguían constantemente. En todos lados era perseguido. Los últimos tiempos de Jesús tuvo que estar escondido por mucho tiempo. Entonces, cuando somos testigos de deshonra en la mesa, críticas, hermanos, la crítica constructiva, supercrítica constructiva, no existe. Toda crítica destruye. Toda crítica. Lo que podemos hacer son recomendaciones, podemos aconsejar, podemos recomendar, ay, te recomiendo que, ¿te puedo hacer una recomendación? Sí, mira, te queda mejor el mueble acá que allá. Te doy un consejo, pero súper personal. Quizás para la próxima el corte de pelo tiene que ser para allá y no para acá, ponte tú, de manera personal, en privado. Pero las críticas, hermanos, siempre son para destruir. Lo que damos, los hijos de Dios, son consejos, recomendaciones, ¿cierto? Tips, simple. Eso es lo que nosotros podemos hacer, porque las críticas juzgan, invalidan, ridiculizan, no traen nada bueno más que deshonra. Y luego yo me preguntaba, el cielo está cerrado para mí. O sea, es que Dios no me escucha. Yo oro, ayuno, voy a la iglesia, leo la palabra de Dios, ¿cierto? Y Dios no me escucha. Los cielos están cerrados para mí. Y claro que sí, porque yo tenía una vida cristiana, súper cristiana, pero mi lenguaje era el lenguaje del infierno. Entonces yo abría portales espirituales con mi boca que nadie podía cerrar después. Entonces, la honra no solamente abre bendición, sino que crea una protección superior. Cuando empecé a orar decía, el ángel de Jehová acampa, vive, estaciona alrededor de los que le temen y los defiende. Y que es temer al Señor, cuidar nuestra boca de la deshonra. Eso es temor del Señor. Entonces, la crítica, como les decía, alimenta la amargura. Alimenta la amargura. Y ojo, que las raíces de amargura son extremadamente contagiosas. Extremadamente contagiosas, hermanas. Si tú pones una persona amargada en una mesa donde hay 3 personas no amargadas, ponele 3 horas conversando con la persona amargada y ya las 4 están completamente amargadas. Completamente amargadas. Por eso la Biblia es tan rígida en algunas cosas para decir no se unan a un yugo desigual. ¿Qué es un yugo? Es ese palo gigante que tienen los bueyes que se les pone acá atrás en el arado y el yugo hace que los animales vayan en la misma dirección. Pero ¿qué pasa cuando él no lleva el mismo yugo el animal de al lado? Va a ir hacia otra dirección. Es por eso que el Señor nos dice en su palabra, no se unan a un yugo desigual. Y no está hablando solo de tener un esposo que va en yugo desigual, sino también está hablando de amistades, de congregaciones, hermanas, porque dentro de la iglesia también hay yugos desiguales. Otro principio, honrar no significa idolatrar. Aquí tenemos que hacer un stop, porque tenemos que hacer un equilibrio. Honrar no significa justificar abusos. No, yo voy a honrar a tal persona, aunque se equivocó conmigo, aunque abusó, no sé. No, no, hermano. No significa permitir manipulación y no significa callar el pecado.
No, hermanas, no significa callar el pecado. Jesús honró al Padre, pero confrontó directamente el pecado. Pablo honró a Pedro, siempre, pero lo corrigió cuando fue necesario. No sé si han leído esa parte de la Biblia, los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo le dice, oye, Pedro, ¿de qué me estás hablando tú? Si tú estás sentado ahora con los judíos cuando decías otra cosa. Entonces, debemos aprender que la honra no justifica que la otra persona esté equivocada. Yo te voy a exhortar, te voy a decir, Dila, estás equivocada. No va por ahí. No, no lo hagas. O lo que estás haciendo está mal, pero lo voy a hacer con un lenguaje de honra. Porque te amo, porque deseo que te vaya bien, porque oro todos los días por tu bienestar, lo estás haciendo mal. ¿Me entiendes? Otra cosa es siempre hacer lo mismo. Siempre estás mendigando cariño, Francisca. Siempre estás con el hombre equivocado. ¿Qué pasa contigo, con tu autoestima, con tu personalidad? Ese es un lenguaje de deshonra. Entonces, captemos las diferencias. Honrar nunca, nunca, nunca va a... Perdón, la deshonra nunca, nunca va a ser lo que va a abrir las puertas del cielo. La honra nunca elimina la verdad. La verdad siempre debe caminar tomada de la mano con el amor. No puedo, como dice en 1 Corintios 13, el amor todo lo espera, todo lo puede, todo lo soporta, ¿cierto? Pero dice, Pablo dice, le dice a los corintios, si no tengo amor y sé hablar en lenguas y sé la Biblia de memoria y tengo una mega iglesia de 8.000 personas y le doy comida a los pobres todos los días y armo escuelas para los niños pobres, etcétera, pero no tengo amor, soy como un metal vacía. No sirve, no sirve. Entonces, la verdad siempre debe caminar tomada del amor. Pablo hablaba de la honra como una forma de vida en el reino. Para él honrar no era simplemente tener buenos modales, sino reconocer el valor que Dios ha puesto en las personas y vivir con humildad, respeto y amor. Estos son algunos de los pasajes, hermanos, que quisiera que pudieran tomar nota. Bueno, después va a estar la grabación en el canal, así que lo van a poder revisar. ¿Cómo se construye una cultura de honra que Casa Job va desde hoy mismo a practicar? Primero honrando a Dios, siempre, primero. Quien no honra a Dios difícilmente va a honrar a las personas. Quien no ama a Dios, una persona invisible que no podemos ver, difícilmente va a amar lo que sí puede ver, ¿cierto? La honra vertical produce honra horizontal, ¿ya? Segundo, honrando a los padres, aunque no sean perfectos. Honrar no siempre significa estar de acuerdo. Ojo, pero esto no significa soportar maltrato y violencia, ¿ya? Hay límites, pero el perdón es una de las formas más profundas de honrar. Cuando yo pude reconciliarme con mi madre, con mi padre, ya ellos tienen su edad, tienen su edad avanzada, viví un proceso bastante doloroso, bastante álgido entre el Espíritu Santo y yo. Lloraba muchísimo, porque yo no podía entender cómo ellos, diciendo que me amaban tanto, podían haber hecho eso conmigo. Y lloraba, lloraba, veía a esa niña pequeña volviendo a sufrir. Pero en el momento que tomé la decisión de decir no más, yo no voy a vivir lo que ellos vivieron y yo decido perdonar. No voy a justificar, no voy a decir, no, es que ella estaba enferma, no, es que él tenía acá, no. Tenían que cuidarme y no lo hicieron. Pero hoy yo decido perdonar y decido seguir adelante. Y eso, hermanos, es una honra brutal. Eso abre los cielos. ¿Me entienden? Perdonar a quien no merece ser perdonado.
Decidir no vivir desde el resentimiento. Tercero, honrar el matrimonio. Lo que yo les decía de esta visita que tuvimos con estos líderes pastores, no hablar nunca mal de tu cónyuge. Nunca, nunca, delante de otros. Incluso si ya no estás con tu cónyuge. Brutal. Wow. ¿Cómo hacemos eso? Me van a decir. ¿Cómo no hablo mal de él? Si me dejó con las deudas, si me dejó con mis hijos. ¿Cómo lo hacemos? La honra es un principio espiritual. Por ende, tú tienes un Padre que está en los cielos. Dice la palabra que Él es el Padre de todos los espíritus y que todo ojo le verá. Por ende, no es tuya la justicia. Santo, no es tuya la justicia, es de Él. Por ende, cuando deshonramos a quien nos dañó, nos dañamos a nosotros mismos. Porque sobreabunda el pecado en nuestra boca. Sé que el dolor es inevitable. Sé que el dolor a veces te parte en 1000 pedazos. Pero cuando empiezas a sanar, tu lenguaje tiene que cambiar. Tu boca tiene que cambiar. ¿Cierto? Tampoco es, ay, él es un hombre maravilloso, tan lindo, ¿cierto? Cuando se portó como un desgraciado. No. Cierra la boca, simplemente. Si te preguntan de él, tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque estás honrando a Dios. Porque estás haciendo lo que Dios dice que hagamos, que vivamos en la cultura de la honra. ¿Me entiendes? Cada vez que hablamos mal de alguien, incluso de la persona que merece que le hablemos mal, me lo estoy predicando yo misma primero, ¿ya? Después se los digo a ustedes. Cuando hablamos mal de alguien que nos hizo daño, nuestro corazón se empieza a llenar de amargura. Inmediatamente se empieza a llenar de amargura de nuevo. ¿Por qué? Porque la honra y la deshonra son un principio espiritual. Es algo que no podemos ver. Es algo que ocurre y que no podemos ver. Por ende, principio 4. Honrar a los hijos. Muchos padres exigimos honra, pero nunca honramos a nuestros hijos. Los corregimos, pero no los afirmamos. Y la honra forma la identidad en los hijos. Principio 5. Honrar a sus líderes. No porque sean perfectos, sino porque toda autoridad trae responsabilidad delante de Dios. Formas de honrar a los líderes, no solo con palabras, cumplir los compromisos, por ejemplo, la honra de la ofrenda, de los diezmos, honra de, por ejemplo, cuando estamos en alguna reunión, ¿cierto? Siempre hablar bien de tus líderes, aunque se hayan equivocado. Porque se los digo yo, que tuve líderes que se equivocaron muchísimo conmigo y me causaron mucho dolor. Pero entiendo que la voluntad de Dios es que yo los honre. De todo lo demás se va a encargar Él. Tampoco hay en mi corazón, no, que el lago de fuego y contra ellos, no. Porque la justicia de Dios es tan diferente a la nuestra, tan diferente a la nuestra. Y mientras más honramos, nuestro corazón más sana. Hagan la prueba. Honrar a quienes sirven. La cultura del reino no tiene personas invisibles. Jesús lavó los pies de sus amigos, porque el reino honra incluso aquello que el mundo menosprecia. El enemigo, hermanos, quiere una generación ofendida. Quiere una generación de hijos de Dios que se ofendan con facilidad. Porque una persona ofendida pierde la capacidad de honrar. Y quien deja de honrar, deja de recibir. La ofensa es uno de los mayores robos espirituales. Te roba la paz, te roba el gozo, te roba las relaciones, te roba el propósito. El mayor ejemplo de honra, Jesús.
Alguien que pueda leer Isaías 53 del 5 al 8. Patita, ¿puedes? Sí. Le doy lectura, ya lo encontré. ¿Sí me escuchan? Ok. 53:8 o 53:5. 53 del 5 al 8. ¿Del 5 al 10 o del 5 al 8? No, Isaías capítulo 53, versículos 5 y 8. Dice así Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el 8, ¿verdad? Sí. El 8 dice, ¿ya? Se ve claramente en Isaías 53 del 5 al 8. Cómo Jesús cargó con la deshonra de toda la humanidad. Jesús fue escupido, humillado, traicionado por sus amigos, abandonado. Y aún así dijo, papá, no le tomes en cuenta lo que ellos me hicieron. No responder con el mismo espíritu, sino que responder con el espíritu de Dios. La cruz, hermanas, es el acto supremo de honra. Supremo, que sobrepasa cualquier cosa que pueda pasar en la humanidad. La cruz significa honra. Cuando Cristo honró al Padre hasta el final, el Padre lo exaltó, el Padre lo levantó. La honra siempre precede a la exaltación. ¿Qué quiere decir esto? Si quieren lo pueden anotar. Antes de la exaltación viene la honra. Antes de que seas levantada, bendecida, viene el principio de la honra. Quizás hoy el Señor nos está preguntando, ¿cuánto honras, hija mía? ¿Cómo hablas de las personas cuando no están presentes, incluso los que te dañaron? ¿Qué piensas de tu parte? ¿Honras a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus líderes? ¿Honras la casa de Dios? ¿Honras incluso a quienes te hirieron, sin justificar el mal, por supuesto, pero negándote a estar en paz? Quiero que cierren sus ojos y vamos profundo en este tema. La honra no es una estrategia para recibir bendición. La honra no tiene que ver con el yo declaro, con el yo decreto, con el yo manifiesto de algunas religiones modernas. La honra venía del corazón de Dios y era el propósito de Dios para toda la humanidad. Una iglesia que vive una cultura de honra se convierte en un lugar seguro para sanar, porque te vas a sentir seguro aquí, porque yo me voy a sentir segura con usted. Donde la honra gobierna, va a haber unidad, siempre, siempre va a haber coinonía, ¿cierto? Dios derrama su presencia y envía bendición en esta hora. Padre, hoy reconocemos, Señor, cuánto hemos pecado.
pecado delante de ti. Cuánto hemos deshonrado, Señor, tu nombre. Cuánto hemos hablado mal de líderes que han pasado por nuestra vida, Señor. Padre, te pedimos perdón, porque Jesús cargó con toda la deshonra de la humanidad sobre sí. Y aún así, sabiendo lo que Jesús hizo, seguimos hablando en deshonra de nuestro prójimo. Perdónanos, Señor, en esta hora. Perdónanos, Señor. Yo renuncio a la idea de vivir hablando en deshonra de mi prójimo. Renuncio a la idea de que en mi casa se hable el lenguaje del infierno, que es la queja. Renuncio a que mis labios hablen pecado hacia otros, ofendan, destruyan lo que tú quieres levantarse. Señor, perdónanos, Señor, por deshonrarnos como matrimonio tantas veces, por deshonrar a mis líderes. Sí, Señor, por deshonrarte a ti, por no creerte, por no creer que cuando tú dices, nunca te dejaré, nunca te desampararé, y yo incrédula, Señor, deshonrando tu palabra al no creerte. Perdóname por deshonrar a mis hijos, por disciplinarlos, Señor, y no levantarlos cuando he tenido que hacerlo. Perdóname por deshonrar a mis padres, por lo que ellos hicieron en su pasado conmigo y con mis hermanos. Perdóname, Señor, porque yo hoy elijo ser un agente de bendición donde yo vaya. Donde nosotros vayamos, Señor, todo lo que pise la palma, la planta de nuestros pies, Señor, es un lugar que va a ser bendecido. Donde Patti, donde Lilia, donde Dila, donde Marcela, cada una de ellas vaya, Señor, ese lugar será prosperado. Por el principio espiritual de la honra. Señor, hoy elegimos caminar junto a tu propósito, Señor. Elegimos honrar lo que nadie quiere honrar, como lo hicieron los hijos de Noé, Señor, honrando su desnudez, honrando a sus padres, honrando a su padre desnudo, Señor. Tu palabra dice que el amor cubre multitud de pecados. Señor, y en esta hora proclamamos la victoria que tú tuviste en la cruz por nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, porque nadie pudo hacer por mí lo que tú hiciste. Señor, y hoy en adelante nos comprometemos, Señor, contigo y te pedimos que nos ayudes, Espíritu Santo, en nuestra debilidad. Si hay amargura en nuestro corazón, quítala, Señor. Desarraiga toda amargura de nuestro corazón que nos hace hablar deshonra de nuestro prójimo, de la casa, del aire, del clima, Señor, del país. Señor, hoy declaramos y decimos a una voz, Señor, que nosotros provocamos libertad con nuestros labios. Nosotros provocamos bendición con nuestros labios, no queja. Y te pido, Espíritu Santo, que en esta hora tú traigas una atmósfera del cielo. Esa atmósfera, Señor, que está en el cielo, tráela a cada una de la casa de mis hermanas. Señor, que sobreabunde las palabras de honra hacia los hijos. En nuestro día a día, Señor, aprendamos a vivir en la cultura de la honra. Señor, sana, Señor, nuestra alma herida, nuestros corazones llenos de amargura.
Señor, que todo el tiempo hablan destrucción. Cambia nuestros labios, cambia nuestro lamento en danza, Señor. Hoy clamamos a ti, oh Señor precioso, oh Señor precioso, oh débiles, Señor. Nuestra carne es tan débil, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que tú transformes mi vida. Señor, yo me niego a vivir hablando deshonra todos los días. Me niego a esa realidad, Señor. Me niego a vivir quejándome por lo que no tengo. Me niego a vivir, Señor, quejándome por lo que me falta. Señor, te pido que pongas palabras en nuestras bocas, como decía el profeta Isaías, Señor, pone una brasa encendida en nuestra boca. Cuando vamos a decir una palabra de maldición hacia otra persona o hacia el ambiente, Señor, pon una brasa encendida en nuestros labios, Señor. Porque eso a ti te duele. Porque somos tus hijos y tus hijos no maldicen, Señor, sino que bendicen con sus labios. Yo he maldecido esta semana, Señor. Me he sentido triste, me he sentido a veces desamparada, decepcionada, Señor, de mi llamado. Por eso te pido perdón, Señor. Y te pido que cada una de mis hermanas pueda experimentar una transformación, Señor, esta semana sobrenatural. Sobrenatural, Señor. Porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, pero no desamparados, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por Casa Job. Gracias, Señor, por estas mujeres hermosas, Señor, que has traído. Gracias. Gracias por tanto, mi Rey. La gloria y la honra son para ti, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué linda palabra. Gracias, pastora. Gracias por lo que Dios puso en tu corazón. Gracias por la honra también. Porque hay cosas que te cuestan. Te conozco, eres mi esposa, pero hay cosas que muy valiosísimas y todos estamos aprendiendo. Bueno, ya estamos por terminar, solamente para recordarles algunas cositas que tienen que ver con el tema. La honra es muy importante, iglesia, es muy importante. La honra es muy importante, es muy importante. No podemos, o sea, sí podemos, pero no sería lo ideal, lo esencial. No podemos llamarnos cristianos sin honrar a los que están al frente, a los que están por sobre encima de nosotros, líderes, pastores, profetas, etcétera, etcétera. Iglesia, déjeme decirle una cosa, no sigan al líder o al pastor de su iglesia, sea quien sea, solo por lo que les da o por lo que les ofrece o porque hablan bonito. Hónrenlo por lo que Dios ha puesto en él. Todos nos vamos a equivocar en algún momento, pero si Dios puso esa figura de autoridad sobre ustedes, sobre nosotros, honremos esa figura de autoridad. Para que lo puedan leer, léanse la historia de Ruth. 4 capítulos, súper sencillo. En media mañana lo pueden hacer, una mañana de ayuno lo pueden hacer. Léanse la vida de Ruth. Mire, la honra hereda bendición. Noemí lo había perdido todo. Era amarga, le dijo a sus nueras que se fueran. Ok. Deme un segundo a ver por qué. A ver. Ahora sí, ¿cierto? Voy a hablar un poquito más duro.
Les decía, léanse en el libro de Ruth. Tienen 4 capítulos. Súper sencillo. En una mañana de ayuno lo pueden hacer. En una tardecita o antes de dormir son 4 hojitas de la Biblia. Y el libro de Ruth nos muestra la historia de Noemí, Ruth y Booz. Noemí era una mujer muy amargada. Le dijo a sus nueras que se fueran. Ruth no pudo irse y empezar de cero. No les puedo dar todo el spoiler porque no se lo van a leer. Pero en un momento Ruth le dice a Noemí, donde tú vayas, iré yo, y tu Dios será mi Dios. Mírense el nivel de honra. Ruth honró a su suegra Noemí, y Noemí no tenía nada que darle, pero Ruth decidió honrarla. Cuando honras a alguien en su peor temporada, iglesia, en su peor momento, Dios te va a honrar y será tu mejor temporada. Ruth 2:11 nos dice, Jehová recompense tu obra. Eso se lo dice Booz a Ruth después de que él se da cuenta de lo que Ruth hizo con Noemí. Decidió quedarse, de lo que Noemí hizo con Ruth. Decidió quedarse y honrar a Ruth. Mi esposa, la pastora, mencionaba la historia de David y la historia de Saúl. Saúl persiguió a David por años, quería matarlo. 2 veces tuvo la oportunidad de matarlo. Eh, David se lo encuentra en una cueva, tuvo la oportunidad de degollarlo. Y también una vez estaba durmiendo y también tuvo la oportunidad de matarlo. Y uno de sus hombres le dijo a David, Dios te lo entregó. David solamente cortó un pedazo de su manto y después esto le dolió mucho en el corazón a David, iglesia. Jehová me guarde de extender mi mano contra el ungido de Jehová, dice la palabra, eso está en 1 de Samuel. Imagínese el nivel de honra que tenía David hacia una persona que lo estaba persiguiendo para matarlo, porque lo odiaba. Saúl odiaba a David, pero David no odiaba a Saúl porque lo honraba a pesar de su odio. David no honraba a Saúl por lo que hacía, honraba lo que Dios había puesto sobre él. Iglesia, David no honraba lo que Saúl hacía, honraba lo que Dios había puesto sobre él. Años después, cuando murió Saúl, David lloró y lo honró públicamente. Honrar no es estar de acuerdo, es respetar la autoridad que Dios puso, aún cuando nos fallen. Honrar es difícil, iglesia. Honrar, yo soy un hombre que me ha tocado que honrar gente insoportable, pero los tengo que honrar no porque me toque que honrarlos, es porque uno, amo al Señor y el Señor me pide que honre a esa gente por lo que Dios ha puesto en ellos. Ya Dios tomará cuentas de su vida y Dios les pedirá cuentas, pero el Señor me va a pedir cuentas a mí el día que yo decidí maldecir o decidí honrar. La honra es sembrar. Siembren honra en sus hijos, siembren honra en su esposo, su esposa. Si están divorciados, separados, no importa, honren. Eviten hablar el mal en contra de la gente que no quieren a su lado, que han tenido problemas. Guarden su corazón, guarden sus labios de hablar el mal, porque el Señor les va a recompensar eso. El guardar sus labios de hablar el mal y honrar al que los está persiguiendo y el que los quiere matar, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Amén. Léanse Ruth como tarea. 4 capítulos. Son 4 hojitas. En algunas Biblias son 3, quizás. Si es más grande son 2 hojas. Muy sencillo. Honrar. Y esto que les estoy diciendo también va a ser una prueba de que van a honrar a sus pastores. Cuando les Nos vamos a mande pillar. a leer.
Honren a sus pastores cuando les digan, lean, lean, lean para que hablemos. Por ahí dice un dicho, lea para que hablemos, Pati. Leamos, leamos la palabra, léanse Ruth, porque el próximo domingo les voy a preguntar, dedocráticamente voy a preguntar, bueno, los que están aquí, claramente, pero no, les bendecimos, les amamos, damos gracias por lo que Dios está haciendo en ustedes. Hoy fuimos 6 conectados, el domingo fuimos 15, 10, siempre va a ser así, iglesia, pero el corazón siempre va a ser el mismo. Gracias por los que están y gracias por aceptar el llamado, ¿vale? Si Que el alguien Señor les quiere bendiga. comentar algo, ¿alguien quiere comentar algo? Patita, Lilia, Dila, los escuchamos. Sí, la verdad, este tema sí es interesante. Se te escucha muy bajo, Pati. Sí, acércate un poquito más, Patita. Sí, que para mí fue un tema muy importante porque no había entendido la magnitud ni había comprendido la palabra deshonra. No sabía su significado. Pues, Chiquillos, yo no sé, pero yo no lo escucho. Sí, se Es como escucha que lejos, Patita. es como una interferencia que hay. Sí, sí. ¿Ya me Ahí sí. escuchan? Sí, Sí, súper, ahora se súper. escucha mejor. Ok. Sí, les comentaba para mí lo más importante fue un tema importante porque no había comprendido realmente el término deshonra y ahora que pues lo mencionaron realmente tiene un peso tremendo y, Wow. y sé que pues no tenemos que hablar pues ahora sí mal, ¿verdad? De otras personas, incluso de las personas que nos han hecho daño, pues honrarlas, ¿no? Simplemente no hablar mal de ellos o de esas personas, sino todo lo contrario, ¿verdad? Es siempre bendecir y de cualquier persona, pero al menos a mí me sirvió mucho porque yo no había comprendido bien ese término, la verdad, de deshonrar. Ahora lo comprendo y para mí fue sí, muy valioso, la verdad, el tema que expusieron hoy, que dieron hoy, fue de mucha bendición. Maravilloso, Pati. Sí, hay cosas muy, muy valiosas. Bueno, la Biblia es valiosa de por sí, cada palabra, cada coma, cada punto. La Biblia siempre tiene algo que enseñarnos. Es nuestro manual de vida. Más que un libro religioso, es un manual de vida. Y cada vez que honramos y cerramos nuestros labios de hablar el mal, eso es guardar nuestro corazón. La palabra nos pide, guarden su corazón, porque de él mana la vida. Entonces, si todo el tiempo estamos criticando, todo el tiempo estamos maldiciendo, nuestro corazón se va a entenebrecer y va a ser muy perjudicial para nosotros y para los que nos rodean. Pero qué lindo es tener una abuela, qué lindo es tener una mamá que todo el tiempo te está diciendo, hijo, me encanta cómo hablas, me encanta cómo te vistes, qué bien te quedó esto, no sé, tantas cosas. Entonces, conviértanse en esas mamás, porque sé que la gran mayoría, bueno, somos hoy poquitos, pero creo que todas son mamás. No sé si Lilia será mamá, no conozco muy bien su historia, pero conviértanse en esas mamás que honran a sus hijos con sus palabras. Son un tesoro esas mamás que constantemente están cuidando su corazón de hablar no solamente mal de sus hijos, sino de las personas que los rodean. Honrar, a pesar de que no me caiga bien mi suegra, mi suegro, no sé, XY, un ejemplo, honrarlos. No hablar mal de nadie, cuidar mi corazón, cuidar mis labios, porque eso es sembrar también para nuestro futuro, para nuestros hijos, para nuestra vida espiritual, el no guardar amargura en contra de una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, familia, gracias por haberse conectado. Lilia se conecta y se desconecta, seguro hay algún problema ahí. Les bendecimos. Pastor, ¿quiere orar para bendecir a las hermanas? Padre, te doy gracias por
por mi querida hermana Patricia, por Vila, por Lilia, por Marcela, por la José, Señor. Gracias porque yo te pedí que sus oídos, su corazón fuera abierto, Padre. Gracias porque estás haciendo de ellas mujeres entendidas, mujeres que comprenden tu corazón, mujeres que comprenden la dimensión de tus palabras. Gracias porque tu palabra está haciendo eco en sus vidas. Aumenta el hambre por ti, Espíritu Santo de Dios. Aumenta el hambre por tu palabra. Aumenta el hambre, Señor, por la iglesia. Te pido que mis hermanas sean de bendición para sus hijos. Te pido que sean de bendición para sus padres. Te pido que sean bendición en sus trabajos, en su comunidad. Damos gracias, Señor, por la vida de cada una de ellas aquí conectadas, por los que no pudieron conectarse también. Te pedimos que sea una buena semana, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que sea tu Espíritu alimentándonos, guiándonos y llevándonos a toda verdad. Que nuestro corazón haya honra para los que nos rodean, Señor. Quita toda raíz de amargura. Quita todo desánimo de nuestro corazón. Danos gozo, danos paz, danos felicidad, Señor, en medio de todo lo que nos aflige y nos atormenta. Abre puertas laborales, Señor. Abre las puertas de los cielos para tu iglesia, para cada uno de los que estamos aquí conectados. Que no falte el pan, que no falte, Señor, la economía, que no nos faltes, que no falte tu presencia, Señor, en continuo en nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que haya milagros, Padre. No podemos ser una iglesia que no se mueva en milagros, que no se mueva, Señor, en cosas maravillosas, en prodigios. No podemos acostumbrarnos a que nos vaya mal, porque tú no eres un Dios que anda en maldad, Señor. Tú no te complaces en la maldad, tú te complaces en la justicia, en los milagros, Señor, para tu iglesia, para tus hijos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Un milagro para Pati, un milagro para Dila, un milagro, Señor, para Lilia. Un milagro para tu iglesia, Dios, que tanto lo necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Familia querida, les amamos. Besitos. Y nos estamos viendo el miércoles a las 8:30 Chile, 6:30 para orar. Y jueves, no, este jueves no hay discipulado, el otro. Besitos a todas, los amamos. Gracias, buenas noches. Descansen.